Buenos días, hermanos. Pues es un gozo para mí, para mi esposa, estar aquí con ustedes. La iglesia en Querétaro, la iglesia en México, la iglesia en Guadalajara está orando por ustedes. Dios está obrando en esas iglesias y hemos visto también aquí el poder de Dios al abrir una iglesia que no ha doblado rodilla a este cristianismo supuesto cristianismo que se está esparciendo, un falso cristianismo. Y rogamos, hermanos, que Dios obre aquí, haga una Antioquía aquí, una poderosa iglesia en el Espíritu, una poderosa iglesia en la palabra, no rica económicamente, sino rica espiritualmente, que abunden en el conocimiento del Hijo de Dios. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar en la iglesia en Guadalajara, la iglesia en Querétaro y en México. Estamos llevando una exposición del libro de Gálatas y llegamos al capítulo 3. En Querétaro y en México llegamos al capítulo 3 del libro de la carta a los Gálatas. Y he decidido estudiar esta mañana con ustedes el capítulo 3 y no el capítulo 1 por diferentes cosas. Hay un sentir en las iglesias, no solo en esta iglesia, sino hay un sentir general en las iglesias, un clamor del corazón de los hermanos que dice algo así: ahora tenemos buena teología, pero necesitamos fuego. Necesitamos derramamiento del Espíritu. Y Pablo a los Gálatas, exactamente en capítulo 3, del versículo 1 al 5, expone la manera en la cual el creyente puede ser lleno del Espíritu, lleno de fuego de lo alto. Vamos a orar para que Dios nos ayude a entender su palabra, para que Dios nos abra el entendimiento y, como cantamos hace rato, podamos contemplar más a Dios. Hermanos, mientras más contemplemos quién es Dios, más nuestras vidas serán llenas de fuego, más nuestras vidas serán llenas de entrega y devoción a la obra de Cristo. Vamos a orar. Padre, estamos aquí esta mañana debilitados, sin fuerza humana, pidiéndote que tú obres con poder esta mañana, que abras las mentes de cada uno de nosotros para contemplar con mayor poder, con mayor entendimiento quién es Cristo, quién eres tú, y pedir que en el Espíritu Santo nos llenes de fuego para que esta ciudad sea impactada con el Evangelio, Señor. Ayúdanos a no conformarnos a solo tener buena teología, una iglesia sana que tiene unos cuantos ministerios. Ayúdanos a clamar, Señor, porque un día tú salves toda esta gente del Monterrey y tú hagas un avivamiento en Monterrey. Pero te pido, fortalezcas a mis hermanos. Señor, tú sabes cuán débil somos cada uno de nosotros, cuántas fallas tenemos, Señor, las luchas de cada uno, pero aplica a cada uno conforme a su necesidad tu palabra. Abre mi boca para que hable tu palabra y que mi boca se cierre si quisiera hablar palabra de hombre, Señor. Y que Cristo sea exaltado en todo y sobre todo. Y en Él te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 3 y vamos a ponernos de pie para leer Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo
fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Podemos sentarnos. Quiero resumir brevemente el capítulo 1 y el capítulo 2. Hay un problema en la iglesia en Galacia, un grave problema. Hay un diferente evangelio que está siendo predicado por unos supuestos hermanos llamados los judaizantes. Hombres que aceptan que es necesario creer en la obra redentora de Cristo, pero no entienden la suficiencia de la obra de Cristo y añaden obras al Evangelio de Cristo. Por lo tanto, Pablo en el capítulo 1, versículo 6 dice, estoy maravillado de que se hayan desviado, que se hayan extraviado a otro evangelio, pero aclara algo y dice, no que haya otro evangelio. Un evangelio, un supuesto evangelio que predica la fe en Cristo, pero añade obras al evangelio y a la obra consumada de Cristo en la cruz. Pablo dice, no es evangelio, de tal manera que en versículos adelante declara, es maldito, es consagrado a maldición todo aquel que predica un evangelio diferente. Y en el versículo 11 al versículo 21, 22, va a exponer su propio testimonio de cómo fue que él creyó en Cristo. ¿Por qué expone su testimonio? Los de Galacia, los judaizantes que llegan a Galacia, estaban atacando a Pablo diciendo, él no es un apóstol. Él no ha recibido el evangelio de parte de Dios. Y Pablo expone y dice, voy a dar testimonio que ningún hombre puede manipularme de tal manera que cambiara mi parecer. Yo perseguía a la iglesia de Dios. Yo no solo estaba en contra de los cristianos, yo los perseguía para matarlos y destruirlos. Quería destruir la secta del camino, según palabras de Pablo. Y él expone y dice, tuvo que ser Dios que quebrantó mi corazón, porque ningún convencimiento ni manipulación humana podía lograrlo. En el capítulo 2, Pablo expone y defiende que su apostolado no tiene su autoridad de parte de los apóstoles, que los apóstoles no dijeron, tú eres apóstol, que fue Cristo resucitado que lo autorizó para esa obra tan grande. Tuvo algunos problemas con los judaizantes cuando sube a Jerusalén. Es llevado con Tito y Tito no fue obligado a circuncidarse por la firmeza del apóstol. Y pasa algo. Del versículo 11, en el versículo 11 al versículo 21 del capítulo 2, Pablo expone una situación sumamente difícil con Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro comía con los hermanos gentiles, con aquellos que habían sido rescatados del paganismo, aquellos que no obtenían las leyes dietéticas ni las leyes ceremoniales como una práctica continua de vida, aquellos que desobedecían totalmente esas leyes. Y Pedro, al entender que ya no había judío ni griego, que los muros habían sido derribados por la sangre de Cristo y por su obra consumada, él comía con ellos. Pero llegan unos judaizantes y sin palabras, Pedro tiene miedo de los judaizantes. Los judaizantes no dicen a Pedro, Pedro, no comas con ellos. Los judaizantes llegan a la iglesia. ¿Y qué pasa?
Pedro tiene miedo de los judaizantes y se retrae de comer con los gentiles. Bernabé mismo es alcanzado con esta hipocresía. Y Pablo, con la furia del Señor, se para delante de Pedro, cara a cara lo resiste y dice: si tú, siendo judío y viviendo como un judío, obligas a los gentiles a circuncidarse, haciendo ver la incongruencia de su vida, hermano, puedes con la boca predicar algo y ser hipócrita en tu manera de vivir. Bernabé fue alcanzado en esta hipocresía también. Ahora, para entrar a nuestro texto, quiero que veamos el capítulo 2, versículo 16. Dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Este texto entra en la exposición de Pablo a Pedro y le está diciendo: Pedro, tú guardas y tú tienes esta misma doctrina conmigo, que no buscamos ser justificados por obras. Nadie puede ser justificado. Tú lo sabes y tú lo abrazas, Pedro, pero estás viviendo hipócritamente con tu conocimiento. Ahora, veamos el versículo 20 del mismo capítulo 2. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La doctrina de la justificación no produce una manera pecaminosa de vivir. No tengamos miedo de predicar la doctrina de la justificación, del amor de Dios. Algunos predicadores tienen miedo porque dicen: es que vamos a permitir que la iglesia viva en pecado. No, Pablo dice que mientras más entiende él qué hizo Cristo en esa cruz, que mientras más su entendimiento es bañado del conocimiento de la obra redentora de Cristo, más él no vive ya para sí mismo, sino todo vive para Cristo. La doctrina es sumamente importante en la vida del creyente. De tal manera que Pablo vive como un sacrificio vivo, no por emociones, no porque cantaron muy bonito en la mañana del domingo, sino por el conocimiento que tiene de la obra de Cristo. Es muy importante la doctrina en la vida de la iglesia, la sana doctrina. Mientras más sano sea el alimento, mientras más pura sea la comida para la iglesia avanzará mejor, la iglesia avanzará más firmemente. Empecemos en nuestro texto para ver la relación entre la doctrina y el Espíritu Santo. Gálatas, insensatos. Pablo ya ha expuesto doctrina. Pablo ya ha expuesto su propio testimonio de cómo es que ha conocido al Señor Jesucristo. Pero ahora es una plática personal con los Gálatas. Ya ha expuesto y les ha platicado cómo ha sucedido en su vida. Pero ahora se para y como si fuera cara a cara, dice: Gálatas, vamos a hablar, son insensatos. La misma palabra es usada por el Señor Jesucristo cuando exhorta a los fariseos. Y dice así Lucas 24:25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Está una multitud que lo está siguiendo, pero el Señor Jesucristo se levanta y dice:
lentos, tardos de corazón. Pablo dice a Tito en Tito 3, capítulo 3, versículo 3 lo siguiente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Quiero que notemos algo importante aquí. El Señor Jesucristo usa la palabra insensatos con aquellos que no obedecían al Evangelio. Hombres que según el Señor Jesucristo tenían conocimiento de lo que los profetas habían dicho, pero no querían creer lo que los profetas habían dicho. Y Pablo dice a Tito que hubo un tiempo cuando no conocían al Señor Jesucristo, que eran insensatos. Pero ahora dice Pablo a los Gálatas en capítulo 3, versículo 1, dice a creyentes, aunque habían sido desviados por un tiempo, los Gálatas eran creyentes y lo vamos a ver más adelante. Usa la misma palabra en la que el Señor Jesucristo se refiere a los incrédulos y Pablo en otro texto a los incrédulos para hablarle a creyentes. ¿Por qué? Pablo está sumamente espantado. Pablo quiere hacer despertar a la iglesia. Pablo quiere que reaccione la iglesia, que se den cuenta de cuán grave es esta cosa en la cual están cayendo. Añadir obras al evangelio perfecto y suficiente de la obra de Cristo. Oh Gálatas insensatos, no se refiere a una falta de conocimiento, no se refiere a una falta de entendimiento de la obra de Cristo, se refiere a no poner en obra aquello que conocen. Los fariseos conocían lo que los profetas habían dicho, pero Jesús les dice, tardos de corazón. La insensatez no es una falta de conocimiento, no es una ignorancia. La insensatez es el corazón obstinado que no quiere someterse al conocimiento de la verdad, que no quiere someterse a los términos del Rey. Y Pablo dice a los Gálatas, ustedes son insensatos, lentos y tardos de corazón. Y hermanos, no es insensatez cambiar la verdad de Dios. La verdad de Dios, que el hombre es solo justificado por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por la mentira de Satanás, que es necesario hacer obras para salvarte a ti mismo. Hermanos, quiero que notemos esa falsa doctrina de las obras. Desde el principio en Adán es el corazón del hombre salvarse por sus propias fuerzas. ¿Qué hizo Adán cuando se halló desnudo? Cosió hojas de higuera. Se vistió a sí mismo. ¿Qué hace el rey? ¿Qué hace Dios con esas hojas? Las arranca y dice, yo te voy a vestir. Y con piel de animales es vestido. Un sacrificio había sido hecho para que ellos fueran revestidos. Algo nos estaba diciendo el Señor con eso. Que el hombre siempre quiere coser hojas de higuera para sí mismo, para ganar su salvación. Pero Dios en amor dice, hijo, eso es insuficiente. Eso es abominación a mi nombre. Te voy a desvestir y cuando te halles desnudo, yo te voy a vestir. No es insensatez cambiar la paz de Dios, de saber que todas las cosas en Cristo han sido consumadas, por la intranquilidad de nuestro corazón de decir, ¿cuántas obras son suficientes?
¿Cuánto tengo que hacer esta mañana para que me ames, Señor? Hermanos, que esto infunda y te ayude en tu oración privada todas las mañanas y tu devoción en la Escritura todas las mañanas. El Padre te ama desde la eternidad y te amará hasta la eternidad futura de la misma manera que te amó en el principio, en la cruz y hasta el fin. Su amor jamás va a ser mutado, cambiado por tus obras. Su amor jamás va a ser afectado por tu falta de fuego en la vida de la iglesia, por tu falta de devoción. Su amor va a permanecer desde el principio y hasta el fin de la misma manera. Jamás va a cambiar. Los incrédulos dirán, si no va a cambiar, vamos a pecar. Pablo diría, con Cristo estoy crucificado. Si me ama tanto, si mis obras y mi falta de devoción no afecta su amor, yo viviré para Él. Hermanos, de ahí toma el creyente el poder para vivir. Por eso dice Pablo en Corintios, capítulo 5, el amor de Cristo me constriñe, el amor de Cristo me empuja desde adentro para actuar. Es su amor lo que te va a levantar, hermano, saber que cuando entras a ese cuarto, a pesar de tu pecado y de tu falta de devoción, Él está ahí. Él no se ha ido cuando caes, Él se queda para levantarte y va a hacer lo necesario para que camines en sus estatutos. No es insensatez cambiar la certeza de que no hay condenación para los que están en Cristo por las dudas de no saber qué pasará si mañana caigo y me condena. No es insensatez cambiar el gozo que resulta por la obra perfecta de Cristo por las dudas de nuestras obras. Hermano, solo alguien que entiende la obra perfecta de Cristo puede vivir con gozo en su vida. ¿Por qué? Porque si nuestro gozo está en nuestras buenas obras, ya, todo se ha perdido ahí. No va a haber gozo ya más ahí. Pero si tu gozo está en la obra perfecta de Cristo, las buenas obras van a aparecer. No es insensatez cambiar la libertad de vivir para Cristo por la esclavitud de vivir a un sistema de obras, un sistema religioso de obras. Según Pablo, eso es insensatez. Ahora, vamos a explicar qué está pasando en Galacia, por lo cual Pablo les dice que son unos insensatos. Acompáñenme a Gálatas capítulo 5, versículo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 5 dice así: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Si entendemos este versículo, hemos entendido la carta completa. ¿Qué está pasando en Galacia? Ellos quieren tener una esperanza, ellos quieren obtener una esperanza de ser justificados cuando el juez santo y justo y perfecto les llame a cuentas. Ellos no quieren ser hallados faltos. Este es el centro de la carta de Galacia. La esperanza y la confianza que en el día ante el juez ellos no sean rechazados, ellos no sean olvidados, ellos no sean de los que se dicen: apártate de mí, hacedor de maldad. Conciben un gran problema. Ellos no quieren ser apartados con los cabritos, ellos quieren ser de las ovejas. Tienen en su corazón el deseo de estar por la eternidad y hasta la eternidad con el Padre de toda buena obra, con el Padre de las luces. Pero ¿qué ha pasado? Han tratado de ser justificados ellos
ven ese gran problema y a través de las obras están tratando de resolverlo. Es verdad que todo verdadero creyente, al fin del mundo, cuando el juez nos llame a cuentas, todos esperamos ser declarados con un veredicto que se escuche justo. Y el punto de este versículo es que la única manera en la cual nosotros podemos tener la certeza, la fe y la esperanza de que seremos declarados justos es que el Espíritu del Señor obre en nuestros corazones para que produzca fe y certeza que en ese día seremos declarados justos. Es el principal punto de la carta a los Gálatas. Y en vez de estar luchando por esa seguridad de ser declarado justo, Pablo dice, es imposible tener la certeza de que por las obras serás justificado. Jamás serán suficientes, jamás serán completa la obra de un hombre, pues aún las mejores obras son llamados trapos de inmundicia. Y continúa Gálatas capítulo 3 versículo 1. ¿Quién os fascinó? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? La palabra fascinó es la misma palabra que se usa para hechizar. ¿Quién los ha hechizado? Ahora, Pablo no está hablando que involuntariamente los Gálatas fueron atacados con un embrujo y ahora no saben qué hacer. Usa esa palabra para hacer ver la gravedad en la cual están viviendo. Están viviendo como si estuvieran hipnotizados. Yo no lo puedo creer, dice Pablo. Ustedes viven como si estuvieran en un hechizo. Yo los vi cantando al Señor y dando gloria a Dios y diciendo, soy salvo por ti, solo soy salvo por ti. Y ahora tratan de por medio de sus obras ganar esa justicia perfecta. Alguien los ha hechizado. Alguien los ha embrujado. Existen dos tipos de fascinación. La fascinación del mundo. La fascinación del mundo, el trabajo, los deportes, el dinero, la fama, en la cual Dios nos ha rescatado a todos los que estamos aquí. Eso espero. Pero Pablo no está hablando a incrédulos. ¿Qué quiere decir esto? Que los creyentes pueden caer en un tipo de fascinación. ¿Estás fascinado, hermano, por algo que no es Cristo? Vamos a ver si estás fascinado por algo que no es Cristo. El querer ser justificados ante el juez que no acepta cohecho los ha llevado a ellos no a esperar por medio del Espíritu en fe, sino a trabajar en obras que los lleven a ese punto. ¿En dónde están los ojos de los Gálatas en este momento? No están viendo a Cristo, no están contemplando la hermosura, la gloria de la cruz, de que todo fue pagado en ese lugar. No, ellos están viendo cada detalle de la ley para ser justificados. ¿Dónde están sus ojos en ese momento? Están en la ley. La ley es más valiosa que Cristo en estos momentos para los de Galacia. Eso es fascinación. Estimar algo más que a Cristo. Y los creyentes pueden caer, todo tipo de creyente puede caer en esta fascinación. De concebir un problema, un serio problema. Falta santidad, necesitamos derramamiento del Espíritu, necesitamos fuego, necesitamos devoción, necesitamos tantas cosas. Y en vez de estar poniendo los ojos en Cristo, tratar de por las obras alcanzar eso que queremos obtener. A todos nos pasa. Ellos visualizan un problema, ser justificados. Y ellos tratan de alcanzar y de solucionar ese problema. A lo mejor te encuentras así esta mañana, con un gran problema. Falta de fuego, falta de santidad en tu vida, falta de poder en tu vida.
Y en vez de confiar en el Cristo glorificado, que toda obra ha sido vencida en Él, pones los ojos en un cierto cúmulo de obras que te guiarán según tú a solucionar ese problema. Eso es grave. Eso es grave. El cristiano debe ser caracterizado por una palabra en su boca: Cristo. Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Pero los judaizantes y los de Galacia se encontraban obras, obras, obras. Siempre es verdad las palabras de Cristo. Qué gloriosas palabras, de la abundancia del corazón habla la boca. Tú puedes decir esta mañana: no estoy fascinado con nada. De lo que tú hablas es lo que hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón esta mañana? Y continúa y dice: para no obedecer a la verdad. ¿Alguien los ha fascinado? De tal manera que Pablo puede ver que están fascinados porque no están obedeciendo a la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que Pablo ha expuesto en capítulo 1 y capítulo 2. El hombre es justificado, el hombre puede ser solo justificado por la obra perfecta y consumada de Cristo. Eso ha sido con lo que Pablo ha estado trabajando con ellos desde el principio. Solo por Cristo, solo por Cristo. Y dicen, eso los ha llevado a no obedecer a la verdad. ¿Qué verdad? Confiar en esa obra perfecta. Ahora, quiero que veamos un poco el esquema que Pablo va a manejar en estos versículos. Les ha llamado insensatos porque ellos no están obedeciendo a la verdad, ya que se encuentran en una fascinación de obras. Pero les va a exponer por qué les llama insensatos. Vamos a ver. Hay dos razones por las cuales dice insensato. En primer lugar, el versículo 1 dice: a vosotros. No está hablando solo a todo el mundo. Él está especificando que la iglesia en Galacia, ellos han contemplado algo. Es como si alguien decía de Judas: Judas entregó al maestro. ¿Judas, el que comía con el Señor? Sí, Judas. Es la misma, quiere dar el mismo énfasis a vosotros, ustedes, específicamente ustedes. No estoy hablando de los efesios, estoy hablando específicamente de ti, congregación fascinada, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. La primera razón por la cual les llama insensatos es esta: contradice la obra de Cristo que ellos han recibido en su corazón, que ellos han abrazado en su corazón. Romanos capítulo 5. Versículo 6. Dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por qué contradice? ¿Por qué son insensatos los de Galacia? Porque contradice la obra de Cristo. ¿Qué contradice de la obra de Cristo? ¿Cuándo Cristo muere por nosotros? Cuando éramos débiles. No cuando éramos muy fuertes. No cuando estábamos medio resucitados. Muere por nosotros cuando estábamos muertos y putrefactos en la tumba.
Muere por nosotros, no cuando estábamos todavía con un poco de fuerzas, cuando éramos débiles e incapaces de por algún medio ganar nuestra salvación. Eso es contradictorio de lo que está pasando en Galacia. Si Cristo les ha sido presentado como el crucificado y el crucificado testifica lo que tú no puedes hacer, Cristo ha hecho por ti. Lo que eres incapaz de lograr en tus fuerzas, Cristo ha hecho por ti. El Padre testifica al mundo por medio de Cristo que somos inútiles, que somos incapaces de hacer algo. Somos peor que Lázaro en la tumba. Lázaro al menos tenía quizá ya algunos gusanos en su cuerpo. El pecador no tiene ni siquiera gusanos en su cuerpo. Está totalmente muerto y no hay nada de vida en él. Somos como aquel leproso que sin ninguna esperanza, cuando entendemos la obra de Cristo, somos como aquel leproso que sin ninguna esperanza, estando en las calles, comiendo con los perros, alejado de su ciudad, se acerca al Señor y dice, si quieres, ya no le reclama, ya solamente, Señor, no tengo otra esperanza, pero si tú quisieras, puedes limpiarme. ¿Y qué dice Cristo? Quiero ser limpio. Somos como aquella mujer que con un flujo muy largo de sangre no tiene otra esperanza más que aventarse y tocar el borde del manto del Maestro. Y si estás aquí fuera de Cristo, déjate digo algo. Si estás hallado sin esperanza, sin fuerza, sin ánimo en tu vida y entiendes que eres un pecador y que no hay virtud para acercarte en tu fuerza a Él, yo te digo, a ninguno de estos, ni al muerto Lázaro, ni al leproso, ni a la mujer con flujo, Él echó fuera. Si tú vienes a Él, Él no te echa fuera. No importa cuál sea tu pecado, no importa cuánta sea tu lepra, no importa cuánto sea tu flujo, tu pecado, que bebas la iniquidad como agua, no importa cuál sea, Él no echa afuera a ninguno. Y según Pablo, ese es incongruente. Es incongruente que ellos ya hayan entendido y abrazado a Cristo. Solo alguien se acerca a Cristo hasta que entiende cuán incapaz es. Mientras no entienda cuán incapaz es, se encontrará haciendo obras para alcanzar su salvación. Pero los de Galacia han abrazado a Cristo. Han abrazado la obra de Cristo, han confiado en esa obra porque ya han entendido que no pueden en sus propias obras. Y Pablo dice, ¿qué ha pasado? Son insensatos, ahora están regresando a esas obras. Tan incapaces somos que no solo Cristo viene a trabajar en nuestro lugar, viene a ser matado por el Padre en nuestro lugar, sino que el Espíritu Santo tiene que aplicar esa verdad a nuestros corazones, porque si no, no haríamos nada, ni nos acercaríamos. Te acercaste porque el Padre te acercó, sencillo, nada podemos hacer. Y vamos a ver, esa es la segunda verdad que contradice. Versículo 2. Esto solo quiero saber. Gálatas, tengo una pregunta. Y van a contestar. No se vayan por la tangente, no se vayan por otras respuestas. Contesten esta pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Todo creyente dice, recibisteis el Espíritu. Por eso afirmo que son creyentes, porque han recibido el Espíritu. Gálatas 4:6 dice,
Por cuanto sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Romanos 8, 15, 16 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Colosenses capítulo 1, versículo 27 dice, quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Todo creyente ha recibido el Espíritu. Todo creyente ha abrazado la obra de Cristo. Y a causa de eso ha recibido el Espíritu y por eso se ha acercado al Padre. Y por eso ha clamado, Abba, Padre. Pero quiero que veamos algo, hermanos. Voy a hablar momentáneamente de esto y regresaremos al texto. El recibir el Espíritu es el testimonio de que somos hijos de Dios. Hay otros tipos de testimonios de que somos hijos de Dios. Versículo 5 del capítulo 3 de Gálatas dice que el que hace maravillas entre vosotros. ¿No es verdad que todos hemos experimentado maravillas? El poder vencer el pecado, el poder vencer la religiosidad y entender la obra de Cristo, el poder vencer la lujuria, la pornografía, todos esos pecados que nos ataban. Esos son milagros que solo Cristo puede hacer. Más adelante en el capítulo 5, versículo 22, hay otra manera de saber que tenemos el Espíritu. En primer lugar, que hace maravillas. En segundo lugar, se manifiesta un fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es manifestado cuando alguien alberga al Espíritu Santo. Si estás luchando con la seguridad de tu salvación, si tienes dudas y temores y a veces vacilas demasiado respecto a esto, ¿qué haces cuando las maravillas faltan? ¿Qué haces si has experimentado maravillas, pero te ves a ti mismo hoy en día y dices, caray, ¿dónde están esas maravillas? Es verdad, todos manifestamos el fruto del Espíritu Santo, pero ¿qué haces cuando eres agarrado en impaciencia? La manera más grande, más firme y gloriosa de tener la seguridad de tu salvación, de albergar la confianza que aquel hombre en la cruz, ese nazareno, el carpintero, pagó en tu lugar, es esta. Que el Espíritu, miren cuán, hermanos, miren cuán incapaces somos aún para tener la seguridad de nuestra salvación. ¿Cuál es la manera más firme en la cual puedes estar seguro que Él pagó en tu lugar? Que Él te ha concedido arrepentimiento y fe. Es esta, que el Espíritu testifique a tu espíritu. No hay otra. Te vas a ver a ti mismo y el fruto no va a estar, no vas a ver fruto. Vas a ver tantas fallas y errores, vas a ver tus milagros y vas a decir, ¿dónde están? ¿Qué hacer cuando eso falta? Solo puedes acercarte una mañana y decir, Padre, estoy aquí. Mira, mis obras faltan, Señor. Mira los milagros, no hay milagros en mi vida, Padre. Pero testifica mi espíritu. Si me estoy engañando, abre mis ojos para no engañarme más. Pero si en verdad soy tu hijo, testifica a mi espíritu que soy tu hijo. Dime, grita a mi alma, oh Señor, que eres mi Padre. Somos muy incapaces, totalmente incapaces de hacer algo eterno por nosotros mismos si el Padre de las luces no lo hace. Si te encuentras tratando de obtener la seguridad de tu salvación por medio de los frutos,
por medio de las maravillas estás al revés. Pero si obtienes la seguridad de tu salvación rindiéndote ante el Rey de Gloria y diciendo: Señor, si no extiendes tu trono esta mañana moriré, testifica mi espíritu que soy tu hijo. Y entonces déjate digo algo, los frutos van a aparecer, las maravillas van a suceder. En el Salmo 51, David hace una oración directamente al Padre y dice: vuélveme el gozo de tu salvación y enseñaré. No dice: voy a enseñar para que sí parezca que soy cristiano y tenga seguridad en mi corazón. Él le dice: Señor, he caído, he pecado y el gozo de mi salvación ya no está. A veces dudo, vuélveme el gozo, báñame con esa presencia gloriosa que soy tu hijo y enseñaré. No es al revés. Voy a hacer muchas obras para estar seguro. Es: clama al Padre y las obras van a aparecer. Hermanos, ¿no es extraño que el fruto del Espíritu es llamado fruto? ¿Qué es un fruto? ¿Es algo que sacas a fuerza? No, es algo que sale solamente, natural. No tienes que golpear el manzano con un bat para que salgan manzanas. Solo tienes que dejar que el fruto salga. Las maravillas y el fruto del Espíritu son así. Y continúa la pregunta, por eso afirmamos que son creyentes. Porque el Espíritu está en ellos. Recibisteis el Espíritu, dice el versículo 2, por las obras de la ley. ¿Cómo es que está el Señor en sus corazones? Se levantaron una mañana Gálatas y dijeron: lavaré mis manos, sacrificaré unos cuantos corderos y Dios me salvará. ¿Fue así acaso? ¿O fue como el amanecer llega a una ciudad? No lo esperas, solo llega. Hermanos, ¿no nos pasó así mientras estábamos en esa iglesia? Constantemente asistiendo con frecuencia, yendo y yendo, hasta que Cristo fue valioso, hasta que una vez Cristo fue valioso. Hasta que entendimos la obra de Cristo y dijimos: quiero leer la Escritura, quiero abrazar al Señor. ¿Quién es este Rey de Gloria? Como los ángeles cantan en el Salmo 24, ¿quién es este Rey de Gloria? Así dijimos cuando el Señor entró a nuestros corazones. ¿Qué ha pasado? Te he estado escuchando constantemente, de oídas te había oído, pero ahora sé, ahora te conozco, ahora es firme. Hermanos, eso dijo nuestro corazón cuando Él irrumpió con fuerza en nuestro corazón. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey. Así recibió a nuestro corazón al Rey de Gloria. ¿Quién eres, Señor? Fue de un momento a otro que el Espíritu que sopla por donde quiere, soberanamente decidió soplar en nosotros. Soberanamente. No fue inducido por nosotros, por ninguna obra. Él quiso de su voluntad hacernos nacer por la palabra de verdad, Santiago 1:18. Y de un momento a otro dijimos: Abba, Padre. Jesús es el Señor. No has hecho ninguna obra. No hiciste ninguna obra. La palabra de Dios, que es más cortante que una espada de dos filos, cortó tus defensas. Quitó tus hojas de higuera, te hallaste desnudo, te puso al descubierto, pudiste ver tu necesidad, tu falta de provisión. Y Dios, en su providencia y en su amor, hizo que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo resplandeciera en tu corazón. Expulsó las tinieblas densas de tu corazón, que era la incredulidad.
tan defenso como un niño pequeño, pero totalmente seguro en ese momento, indefenso, y decías, he fallado, ¿qué puedo hacer? Pero al mismo tiempo tu corazón decía, tú has pagado, tú has pagado, tú has pagado. El Verbo había producido fe en nuestros corazones. El Espíritu de Cristo se instaló en nuestro corazón. Gálatas, dice Pablo, ¿cómo fue aquello que les pasó? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? La misma pregunta tiene la respuesta. Por el oír con fe. De un momento a otro el Espíritu llegó. Y hermanos, notemos lo que dice el versículo 3. ¿Tan necios sois? Ha expuesto por qué les llama insensatos y concluye en el versículo 3. ¿Se dan cuenta de cuánta es su necedad? ¿De cuánta es su insensatez? Si Cristo ha sido presentado a ustedes porque se han encontrado faltas de obras, ustedes han abrazado la obra de Cristo porque han entendido que en ustedes no tienen oportunidad de salvarse. De tal manera que el Espíritu les ha testificado que son hijos de Dios por obras, no, por el oír con fe. Y aún así, tan necios sois. ¿Tan necios? Esto es locura. Pablo no lo puede creer. Algo anda mal en sus mentes. Han sido hechizados, han sido fascinados con algo. Es incongruente. Han entendido que Cristo murió en su lugar por incapaces que éramos y el Espíritu les ha testificado que son incapaces. Y ahora están tratando de, en su capacidad, obtener justicia. Esto es la insensatez. Aquí está la insensatez. Versículo 3. Habiendo comenzado por el Espíritu. ¿A qué se refiere habiendo comenzado? Al principio de la vida cristiana. Habiendo comenzado por el Espíritu. Ahora vais a acabar. La palabra acabar es importante que la entendamos para entender correctamente estos versículos. La palabra acabar en el griego es epitoleo y tiene el sentido de concluir. Este verbo en griego tiene el sentido de concluir, de terminar. Pablo la usa en 2 Corintios capítulo 8 versículo 6 y el contexto en ese versículo es acerca de las ofrendas a la iglesia en Macedonia. La iglesia en Macedonia estaba sufriendo una pobreza extrema y una iglesia se pone de acuerdo para enviar ofrendas. Pablo envía a Tito y le dice, acaba la obra que han comenzado. Ellos han comenzado una obra de recaudar ofrendas, pero no la han concluido. Ve para que eso quede finalizado. Ve a completar la obra. Y usa el mismo verbo en este contexto. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar, van a tratar de concluir por la carne. ¿A qué se refiere la palabra carne? Es verdad que en muchos contextos la palabra carne se refiere a pecado, pecado como fornicación, adulterio. Más adelante dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y da una lista tremenda de pecados que son manifestados de la carne. Pero la palabra carne en este contexto tiene otro sentido. Sería ilógico decir, si están tratando de ser justificados, si están tratando de concluir esa obra de justificación, sería incongruente sustituir la palabra carne por pecado, sería algo así. Ahora vas a acabar por el pecado. Es ilógico. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra carne en este contexto? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice así, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Aquí está. Lo que era imposible para la ley, ¿qué quería tener la ley? ¿Qué era como los gálatas habían interpretado, o los judaizantes habían interpretado la ley? Un sistema para alcanzar justicia perfecta. Y Pablo dice en Romanos, lo que era imposible para la ley, refiriéndose a ese conjunto de obras que los judaizantes pensaban que era para alcanzar justicia, por cuanto era débil por la carne. La palabra carne aquí se refiere a un esfuerzo, a una autosuficiencia. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ser logrado en los esfuerzos humanos. Y continúa el texto y dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Una vez más, estás testificando a los romanos en este texto. Era imposible para la ley por cuanto en su carne era imposible lograrlo. Dios envió a su Hijo. Pero la palabra que nos interesa en este contexto es lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Un esfuerzo humano en un conjunto de obras. Y eso, regresemos a Gálatas capítulo 3. Eso es la definición de nuestra palabra carne en este contexto. Vamos a sustituir la palabra carne por la definición. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a tratar de completar su justificación por medio de las obras de la ley en el esfuerzo humano. Esa es la definición de la palabra carne. Hermanos, el legalismo no es santidad extrema. El legalismo es pecado. Sencillo. El legalismo es pecado. Las iglesias, yo sé que de las iglesias que Dios está levantando hoy en día de manera sobrenatural, que estamos viendo las maravillas, muchos han salido de un contexto donde había libertad, supuesta libertad en Cristo, que era solamente pecado, de personas que por una oración pensaban ser salvas. Yo sé que han salido de ese lugar algunos, pero también sé que otros han salido de un legalismo, y a veces los que salieron de un lugar legalista dicen, no, es que eso sí era grave, ellos estaban pecando. Pero malas noticias, el legalismo es pecado. No es santidad, es que ellos eran santos, pero eran extremos. No, gloria a Dios que haya santos extremos algún día. Pero el legalismo jamás es santidad extrema, es pecado. Podemos saber esto fácilmente. ¿Qué producía el legalismo? Orgullo. ¿Qué producía el legalismo? Poner nuestra mente y nuestra devoción en obras y no en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Eso es santidad, poner mi vista en Cristo, en su obra. Eso produce devoción. Pero el legalismo no pone sus ojos en la obra perfecta de Cristo, pone sus ojos en las obras. Así voy a ser más santo, así, así, así. La santidad es un fruto de contemplar con precisión la obra redentora de Cristo. ¿Notamos cuán importante es la doctrina? Pero ¿qué pasa cuando tenemos doctrina y el fuego falta? Ahora vais a acabar por la carne. Hermanos, podemos contemplar un problema. Podemos contemplar en nuestras mentes algo difícil en nuestras vidas. Santidad, falta de santidad quizá, falta de fuego. Podemos contemplar, hermanos, y ojalá que ya lo hayas contemplado.
que necesitamos que Dios derrame su Espíritu, un bautismo del Espíritu, una llenura de su iglesia. Es lo que necesitamos en este lugar y en todas las iglesias. Espero que ya lo hayas contemplado en tu corazón. Pero ¿cómo vas a conseguir eso? ¿Cómo vas a solucionar el problema? ¿Te cuesta sujetarte a tu esposo? ¿Te cuesta enseñar a tu familia la Escritura, quizá, varón? ¿Cómo vas a lograr eso? Quiero que veamos el gran pecado de la autosuficiencia brevemente. ¿Cuán grave es ese pecado? Acompáñeme a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Versículo 1 al 8, dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En primer lugar, fruto sin la permanencia en Cristo simplemente no es fruto. Continuamos, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Segunda verdad, testificamos que somos discípulos del Padre al dar fruto. Que somos discípulos de Jesús al dar fruto. Tercer verdad en el versículo 8. ¿En qué es glorificado el Padre? En que llevéis mucho fruto. Versículo 5. Otra verdad más. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Quién es el que lleva mucho fruto según el versículo 15? El que permanece en Cristo. Por lo tanto, tratar de llevar fruto que en realidad no es fruto según el versículo 4, fuera de la permanencia de Cristo, no glorifica al Padre. Ese es un grave pecado. Cuando Dios no es glorificado como debe ser glorificado. Eso es el pecado, hermanos. El pecado es la no valoración de quién es Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos? Estimamos un pecado más glorioso y que produce más satisfacción en nuestro corazón que la misma presencia del Dios. Eso es el pecado. Por eso digo y podemos afirmar que el legalismo es pecado, porque es la preferencia de las obras en vez de la obra, de abrazar la obra de Cristo. No glorificar a Dios por no permanecer en Cristo es algo grave para el creyente. No es algo que puede ser pasado a la ligera. El tratar de concebimos algunos problemas, pero el tratar de conseguir esa solución de esos problemas, de la falta de santidad, de la falta de fuego, por medio de un conjunto de obras, eso no glorifica al Padre, pues no es permanencia de la obra de Cristo. Y hermanos, ¿no es verdad que no ha funcionado? Es verdad, criticamos a aquellos evangelistas y está bien que llenan estadios y 2,000, 3,000, 5,000 recibieron a Cristo en su corazón y todos muy contentos y poniendo estadísticas en todos lados, y después hay que estar persiguiendo a esos supuestos hijos de Dios.
Eso es falso, eso no existe. Ese recibimiento de Cristo no existe en las Escrituras. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos encontramos en el mismo lugar, tratando de conseguir por nuestros esfuerzos aquellos problemas. Hermano, ¿qué ha pasado cuando dices, esta semana familia, sales el domingo muy bien exhortado y dije, ahora sí, voy a hablar a mi familia diario la Escritura y voy a estar repitiendo? ¿Y qué pasa? Empiezas el lunes y familia, vamos a abrir las Escrituras. Empiezas el martes y miércoles en adelante, la obra no permanece. La mujer, me voy a sujetar a mi esposo, ya voy a estar sujeta, y empiezas el lunes y sigues el martes y todo acabado. Santidad, voy a leer la Escritura, 10 capítulos diarios y voy a orar 3 horas. Y empiezas el lunes y sigues el martes y... ¿No es verdad que les ha pasado? Yo sé que les ha pasado. Todo creyente pasa eso. Es sencillo saber por qué no permanece. Porque no es fruto de Cristo. Es verdad, está bien que anheles ser santo, sujetarte a tu esposo, enseñar a tu familia. Está bien, eso es correcto. Pero la razón por la cual no permanece es sencilla. Ha estado hecho en tus fuerzas. ¿Por qué tu salvación permanece? ¿Por qué tu salvación sigue firme y seguirá firme hasta el fin? Sencillo, la obra es de Él. Y ninguno de los que Él salva se pierde. Gloria a Dios. No importa cuán cristiano y a veces necedad tengamos, te va a cortar la pierna, pero te va a traer a Él. Gracias a Dios por eso. Él ha prometido algo. En quien comienzo la buena obra, la perfecciono hasta el día de Cristo. Y gracias a Dios por eso. Pero ¿te das cuenta por qué permanece tu salvación? Porque no tienes nada que ver en ella. Gloria a Dios. Gracias sean dadas a Dios porque nuestro libre albedrío no tiene nada que ver ahí. Todo es decisión suya y por eso seguimos firmes. Pero ¿por qué aquellos deseos de Dios, que Dios tiene el deseo de que seas santo? Dios quiere que te sujetes a tu esposo. Dios quiere derramar el Espíritu Santo. ¿Por qué no permanece? Sencillo. No lo has hecho en Cristo, lo has hecho en ti, en tus fuerzas. Versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. No se registra históricamente persecución en la iglesia de Galacia, pero yo creo algo. Miren capítulo 5, versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Yo creo que en cierta medida los de Galacia recibieron persecución, si no directa de piedras y matanza, sí persecución dentro de la iglesia. Pablo dice que al predicar la sola fe en solo Cristo y la salvación por solamente la gracia, dice que es tropiezo y que ese tropiezo hace que lo persigan. Todo creyente, al abrazar la obra consumada de Cristo, padecerá persecución. Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas dice que bienaventurados aquellos que por mi causa os vituperen. Todos han pasado un diferente tipo de persecución. Es verdad que no estamos como la iglesia escondida en otros, siendo perseguida para ser matados. Pero es verdad que somos perseguidos y vituperados en cierto grado. Yo creo que se refiere a esa persecución según el capítulo 5 del versículo 11. Y continúa. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquel, refiriéndose al Señor Jesucristo, que os suministra el Espíritu. En el versículo 3
se afirmó. En el versículo 2 dice, recibisteis el Espíritu. Pero en el versículo 5 dice, aquel que os suministra. Si hemos recibido, ¿por qué sigue suministrando el Espíritu? Juan capítulo 7, versículo 36 al 38 dice esto, que en la gran fiesta Jesús dijo estas palabras, el que viene a mí, como dice la Escritura, de él correrán ríos correrán de él. Y continúa diciendo, esto dijo porque el Espíritu Santo aún no había sido enviado, pues Él no había sido glorificado. En la Escritura se habla de los creyentes de una promesa gloriosa de ser llenos del Espíritu Santo para tener poder. Notemos Hechos capítulo 1, recordemos ese acontecimiento. ¿Qué pasa ahí? Jesús le dice a los discípulos, no se muevan, quietos aquí, sin moverse un momento, hasta que haya venido la promesa del Espíritu Santo, que el Espíritu iba a ser derramado en ellos. ¿Qué hacen ellos? Están orando, y el Señor les dice, cuando esto acontezca, ahora, eran salvos ya habían sido regenerados, pero estaban esperando la promesa de que el Espíritu Santo viniera con poder. ¿A qué se refiere esto? El Señor les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Una promesa de ser bautizados, de ser llenos del Espíritu Santo que resulta en poder para testificar las glorias, en poder en la vida cristiana. Hermanos, el versículo 5 que tenemos aquí habla de esta suministración. De esta suministración que resulta en poder. La santidad que tú deseas en tu corazón no es solo santidad para estar contento en tu corazón, es santidad que necesitas para testificar que el Dios que creó el mundo y el universo sigue manifestando su poder hoy en día, regenerando personas pecadoras que ahora tienen su deleite y su deseo en lo santo. Es necesaria la santidad para testificar de quién es Dios. El deseo en tu corazón de sujetarte a tu esposo, espero que no esté puesto solo para no tener problemas con él, sino para adorar a Dios por medio de tu obediencia, que algún día las mujeres y otras personas y vecinos puedan decir, caray, ¿cómo puede hacerlo? Y tú puedas clamar y decir, es Cristo que sigue vivo y manifestando su poder. Hermanos, necesitamos el bautismo del Espíritu. Necesitamos ser llenados del Espíritu, no para tener más buena teología. Gloria a Dios, necesitamos la sana doctrina, es 100% necesaria. Pero necesitas el Espíritu para tener poder y testificar que Cristo es Señor. Y dice que la consecuencia de esta suministración del Espíritu resulta en maravillas. Maravillas que había pasado entre ellos. ¿No es maravilla la conversión de un pecador? ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí está el punto. Hemos sido salvos porque el Espíritu obró soberanamente en nuestros corazones en algo que nosotros no tuvimos nada que ver. Consecuencia. ¿Cómo vas a continuar en tu vida cristiana? ¿Por medio de hacer obras o, como en el principio, por el oír con fe, dependiendo de la obra de Dios? Hermano, recuerda tu salvación. Permanece porque Él obró. Nada hiciste tú. La obra de santidad y todas las necesidades en tu corazón solo permanecerán si están en Él. La salvación testifica de nosotros que no podemos hacer nada para continuar en esta vida, en este peregrinar en la tierra, dependiendo de Él en todo. ¿Cómo depender en Dios? Porque dice, o por el oír con fe. Notemos el paralelo, hermanos.
Versículo 2, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Recibieron en su totalidad el ser regenerados por el oír con fe. Versículo 5, el Espíritu será suministrado. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿cómo será? ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibiremos poder? ¿Por obras de ley o por oír con fe? Pablo dice, de la misma manera que en el versículo 2 fue por fe, en el versículo 5 es por fe. Poder en la vida cristiana es por el oír con fe. ¿Nos damos cuenta de eso, hermanos? O que nos hallemos hoy incapaces e inútiles en todo para depender en fe de lo que el Señor dice aquí. Eso dará poder. Eso suministrará el Espíritu Santo y habrá poder para testificar en este lugar lleno de tinieblas, lleno de maldad, hermanos. Déjenles digo algo. Ezequiel fue a un valle de huesos secos y secos en gran manera. Hoy nosotros vivimos en un mar de huesos secos. Somos una isla en medio de un mar inmenso de huesos secos. La humanidad está pervertida. ¿Cómo habrá poder para que esos que están en el pecado vengan a Cristo? ¿Cómo habrá poder para algún día ver nuestras colonias convertidas a Cristo? ¿Por un gran esfuerzo manipulador? ¿O por el poder del Espíritu que es suministrado y hace maravillas? Solo así, que el Espíritu haga maravillas. ¿Cómo es ese oír por fe? Tú te levantas una mañana y dices, Señor, me hace falta santidad. Ayer caí en estas cosas y estoy batallando y estoy luchando con esto. Y me cuesta tanto, Señor. Y abres la Escritura y sed santo, porque yo soy santo. Padre, este deseo en mi corazón de ser santo, tú quieres que yo sea santo. Es ese oír por fe, que el Padre que te ha salvado quiere que seas santo, de tal manera que resulta en Señor, santifícame en tu verdad, santifícame, obra en mi corazón, tú obra. Yo puedo leer 30 capítulos diarios y que no pase nada en mi corazón, pero puedo leer 3 capítulos, 5 capítulos, 1 capítulo, y tú edificar mi corazón, y tú hablar a mi corazón, hermano, que lo que hagas, lo hagas en la dependencia del Espíritu Santo, en la dependencia del poder de Dios. ¿Qué resulta con esto? Señor, tú deseas que yo sea santo, yo quiero ser santo. Clamas a Dios, pides que suministre el Espíritu a tu corazón. ¿Y qué pasa? El fruto aparece y el Padre es glorificado. Cuando la permanencia en Cristo produce fruto, el Padre siempre es glorificado. Hermanos, en el texto nos está hablando de una llenura del Espíritu Santo, aquello que necesitas. No te hallas seco muchas veces, sin falta de poder. Sí hay buena teología, gloria a Dios. Y defenderemos eso con fuerza, con violencia santa. Pero no te hallas muchas veces seco y ya, bueno, buena teología, hay una iglesia sana en Monterrey, pero no te hallas falto. ¿Qué necesitas? Que el Padre suministre el Espíritu, que Cristo envíe la promesa y habrá poder. ¿Cómo lo lograrás? Por medio de decir, hoy leeré 15 capítulos y oraré 3 horas y el Espíritu Santo vendrá y con poder me bautizará y testificaré al mundo y almas caerán al piso y almas vendrán a tus pies, Señor. ¿Será así? ¿O solo será diciendo, Padre, así como en la salvación me encuentro hoy igualmente inútil de hacer algo por mí mismo, yo te pido, envía a tu Espíritu, Señor, yo no me puedo acercar a ti. Pero tú, por tu gracia, como en el principio,
puedes acercarte a mí. Tú en tu gracia puedes venir y bautizarnos y llenarnos. Señor, estoy aquí esta mañana pidiéndote que obres, pidiéndote que nos ayudes. Hermano, esa es una de las razones por las cuales el Evangelio siempre debe ser recordado por ti, porque es lo que te hará caminar en permanencia a Cristo toda tu vida. No empiezas por gracia y terminas en tu esfuerzo. Empiezas por gracia y terminas por gracia. Empiezas por Dios y terminas por Dios. No es solo un milagro la regeneración del corazón pecador. La santificación es un milagro igualmente glorioso. Esta mañana, otra vez, sé que hace falta el entendimiento de esto, pero me encuentro yo igualmente falto de hacer algo en sus mentes. La confianza solo está en que el Espíritu pueda aplicar esta verdad a pesar de la predicación a sus corazones, y que Dios obre. Y recordemos, hermanos, el ser bautizado por el Espíritu, según el contexto de Gálatas capítulo 3, es solamente a través de la dependencia de Dios. Y sea cual sea la necesidad que veas en tu vida, la falta de santidad, la falta de fuego, la falta que tengas en tu corazón, solo será lograda y llenada, no por medio de un cúmulo de obras, sino en la dependencia total de Cristo. Cristo y este crucificado te recuerdan y me recuerdan: eres incapaz de hacerlo en tu fuerza. Que Dios obre.